Ahí está. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho para que quede grabado. Tenemos aquí una curva de absorción de el total de nutrientes absorbidos, ¿verdad? Pero aplica para, podríamos decir que esto es nitrógeno, podríamos decir que esto es potasio y así. Y también durante la clase anterior vimos las cantidades reales. Esto no tiene aquí ningún valor, ¿verdad? Pero en la clase anterior vimos las cantidades, ¿verdad? Y las cantidades relativas con respecto al molibdeno, por cierto. Pero las plantas empiezan a absorber nutrientes, o sea, durante el primer mes, si esto, llamemos que esto es, eh, vamos a poner aquí un frijol, que esto es frijol, entonces esto tardaría 80 días, ahí tendríamos los 80 días. Entonces, aquí estarían los 40 días, aquí estarían los días 20, aquí estaría el 10. Prácticamente la planta no absorbe mucho durante estos primeros días, ¿verdad? Y el grueso de la absorción de los nutrientes queda del primer cuarto en adelante. Inclusive de la mitad hacia adelante es cuando más nutrientes se absorben. Eh, Perdón, en esta parte aquí es donde más nutrientes se absorben, pero aquí no es nada despreciable, ¿verdad? La absorción de nutrientes, ya al final casi no se absorben nutrientes. Entonces, simplemente para repasar todo lo que vimos el jueves, eh, cuando llegamos al momento de la floración, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Todo lo que es en la unidad de desarrollo de la planta. Entonces, durante el momento de floración, la planta empieza a distribuir sus recursos hacia los granos. Pues la planta se queda con una parte, algo pasó aquí con el cursor. La planta se queda con una parte, ¿verdad? E inclusive la planta, vean que la planta ya había logrado absorber una cierta cantidad de nutrientes, pero le cede al final una buena porción a los granos. Y entonces con esto, la planta, lo hemos dicho, ¿verdad? Disminuye el peso de la planta, disminuye, los granos cada vez son más grandes. Pero bueno, esto es para reforzar un poco. Vamos a ver la siguiente lámina. Esta lámina vuelve un poco más complejo lo que acabamos de decir, en el sentido en que ya ahora no solo vemos parte reproductiva y parte vegetativa, sino también diferentes órganos, como por ejemplo las hojas, el tallo, las vainas y las semillas. Veamos qué es lo que nos dice acá. Vamos a ver. Tenemos días después de la siembra. Entonces, nos ubicamos en el día 40, cerca del día 45 estaría acá, y vemos cómo las hojas pierden peso. Vemos que este es el mismo caso de frijol, ¿verdad? O sea, yo ejemplifiqué lo anterior con frijol, pues para que coincidiera esto. Entonces veamos las hojas cómo pierden peso, los tallos van perdiendo peso, o sea, el grosor de esta línea corresponde al contenido de nitrógeno, en gramos de nitrógeno por metro cuadrado de la superficie aérea, o sea, cuántas hojas, cuántos tallos y cuántas semillas hay en un metro cuadrado de cultivo de frijol. Entonces, si nosotros tomamos un metro cuadrado, cortamos todas las plantas que existen en ese metro cuadrado, separamos los distintos órganos y contamos, analizamos el contenido de nitrógeno, entonces son estos los valores que nos dan.
vemos cómo la cantidad de nitrógeno en las hojas disminuye, en los tallos tiende a disminuir, las vainas aumentan su contenido de nitrógeno, pero al final disminuye y todo este nitrógeno, ¿hacia dónde se está exportando? A la semilla. A la semilla, exactamente. Entonces, el cuadro pues nos habla ya con datos, con datos precisos, ¿verdad? De cuánto es esa removilización de nutrientes y nos ejemplifica, ¿verdad? Con fechas cómo es esa removilización de los nutrientes. Esa removilización, esos procesos, los vamos a ver después cuando profundicemos el... Denme un segundo. Cuando analicemos cómo funciona el floema y también en la unidad de fotosíntesis de metabolismo del carbono, también vamos a hablar de cuáles son las fuerzas que existe una fuerza del suminero. En este caso, el suminero, el órgano suminero, son las semillas y entonces la concentración y tiene que ver con potenciales, ¿verdad? Con potenciales, el potencial que va a existir dentro de las semillas, pues hace o atrae los azúcares que está produciendo la planta, o en este caso que está removiendo de las hojas. El siguiente gráfico que teníamos que ver es acerca de cómo, cómo está relacionada la relación, al menos numérica, que existe entre, por ejemplo, el nitrógeno total de una hoja y la tasa de asimilación, o sea, la fotosíntesis. Vemos que es una relación lineal, tiende a ser lineal, ¿verdad? No puede ser lineal indefinidamente, o sea, no puede simplemente ser una línea que siga hasta el infinito, porque si no tendríamos resuelto el problema de abastecimiento de alimentos y de producción de alimentos a nivel mundial. Simplemente le agregamos más fertilizantes y las plantas van a seguir produciendo indefinidamente dependiendo de esa cantidad de fertilizante. Entonces, entre más fertilizante, pues más rendimiento y listo. Pero no, realmente pues hay un momento de crecimiento, ¿verdad? Pero después, como también lo vimos, llega un momento en que tenemos un momento óptimo y ya después más bien el exceso nos provoca un decrecimiento en el rendimiento, si estuviéramos hablando de rendimiento. Pero hay una relación directa entre los nutrientes y, por ejemplo, procesos claves como la fotosíntesis. También otro tema importante que también quedamos de ampliar un poco es acerca de las enfermedades, si existe relación con algunas preguntas también que sugerimos, si existe relación entre la concentración de un nutriente y la susceptibilidad del cultivo de enfermarse. En este caso tenemos una enfermedad provocada por un hongo del género el Mintosporium que está afectando un pasto, que es el pasto bermuda, un pasto de, que se utiliza mucho en jardinería. Este es el pasto bermuda. Y por acá se ven algunos puntos del Mintosporium. El Mintosporium afecta principalmente a las poáceas, entre ellas el maíz, y es un problema bastante grande
en nuestro país está afectando bastante el Helminthosporium y provoca síntomas muy similares que los que provocan este pasto. Es una necrosis en la hoja que va corriendo a lo largo de las venas y al final pues acaba con el área foliar de la planta. Pero aquí lo que tenemos es una relación entre la concentración de potasio y la severidad de una enfermedad, de esta enfermedad, ¿verdad? Aquí en este caso le pusieron una puntuación de 0 a 6, donde 6 es más severo, 0 es poco severo, y vemos que existe una relación que en este caso, si nosotros lo vemos aquí, la enfermedad disminuye, ¿verdad? Serían valores, pasa de 5,5 a 1 en este índice, en esta escala de severidad, y conforme aumentó la cantidad de potasio, vemos que la materia seca en toneladas por hectárea aumentó. Ahora, algo así ocurre, y bueno, lo tengo en una lámina posterior, vamos a ver con otros nutrientes, pero también podría existir una relación inversa, lo vamos a ver con el nitrógeno, que mucho nitrógeno no es para nada beneficioso, o sea, hay que agregar la cantidad que el cultivo necesita, pero no más que eso. Recordemos que el potasio lo citamos como uno de los elementos que puede tener consumo de lujo, ¿verdad? Veamos acá qué nos dice la figura de abajo. Es una relación entre el crecimiento y la concentración del potasio eh, y la materia seca en los ápices. Entonces, esta línea se nos está moviendo, ¿verdad? Aquí nos indica que hay un mayor crecimiento, ¿verdad? De los ápices, un mayor crecimiento y mayor materia seca. Y acá nos habla de la concentración de potasio. O sea, ¿qué pasa si suplementamos con con potasio? Ok, podríamos tener entonces que cuando el potasio aumenta, aquí tenemos la línea de potasio, la materia seca de la planta va a ir aumentando. Pero aquí es donde vemos parte de lo que se habló la clase anterior, que es el consumo de lujo, porque vean que acá estamos aumentando en más del doble la concentración de potasio. O sea, si nosotros tenemos aquí un intervalo X, este intervalo X es mayor a este intervalo Y. Por tanto, el aumento, este intervalo X, tal vez podríamos decir que X es igual a 3 veces el tamaño de Y, o más bien Y, pongámoslo aquí, Y, vamos a borrarlo, si no queda muy feo. Podríamos decir que la magnitud de Y es igual a 3X. No, X es igual a 3Y, perdón. La magnitud de X es igual a 3Y. Que es la tercera parte, un tercio de X. Entonces, y veamos acá el cambio de magnitud, vamos a ponerlo en el mismo espacio, el cambio de magnitud en la materia seca, aquí podría ser similar a X, un poco más de X, pero si pusiéramos aquí una magnitud, pongámosle que es X
Digamos que esto es igual. Y de aquí, el intervalo de acá a acá viene siendo igual a y o similar a y. ¿Qué quiere decir eso? Que con una pequeña cantidad de potasio obtenemos un elevado aumento en el rendimiento, bueno, aquí en la materia seca. Pero si triplicamos, una vez alcanzado este punto, podríamos triplicar la cantidad de potasio, que vamos a obtener una muy pequeña diferencia en la materia seca acumulada. Si eso lo ponemos en términos económicos, quiere decir que para llegar a este punto podríamos invertir 1000 colones de potasio, pero para llegar y subirlo muy poco podríamos invertir 3000 colones. Entonces no vale la pena invertir tanto, ¿verdad? En términos económicos. Veamos qué es lo que pasa. También dijimos que por el tamaño molecular, ¿verdad? Y porque son cationes, cuando hay una alta absorción de potasio, hay una competencia e inclusive podríamos inducir una deficiencia de magnesio o de calcio. Esto es lo que nos está diciendo acá, que hay cierta relación antagónica entre la absorción de potasio y de calcio o magnesio. En el caso del silicio es similar, vemos que hay una disminución. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, bueno, y no hemos hablado de los azúcares y los aminoácidos. Disminuye la cantidad de azúcares y aminoácidos disponibles en la planta. Lo que vamos a ver que ocurre más bien en el caso contrario cuando hay exceso de nitrógeno. Y es por eso que las plantas se vuelven tan atractivas para los insectos. Pero veamos acá que entonces es que disminuya el calcio y el magnesio y el silicio en una planta, la predispone a que sea susceptible al ataque de hongos y de insectos. Eso no es un mito, eso es una gran realidad. Cuando ustedes tienen un cultivo y ese cultivo tiene una baja cantidad de calcio, lo vimos la semana anterior, ¿verdad? Que cuando la, el meristemo apical está creciendo y le falta calcio, entonces sufre de un colapso de las paredes celulares. Entonces, el síntoma de deficiencia de calcio se ve en el ápice y es una necrosis de ese ápice, justamente por la incapacidad de formar más pared celular. Entonces, pero antes de que no pueda haber suficiente calcio para que nos forme pared celular que nos sirva de sustrato para esta pared, hay un debilitamiento de la pared celular y entonces eso le encanta a los hongos, pero bueno, ya eso es tema de fitopatología, donde ustedes verán el rol tan importante del calcio en, el, en la prevención de que ocurran infecciones de hongos y bacterias. La deficiencia de potasio, que también la vimos, ¿verdad? Cómo se ven la deficiencia de potasio. También hablamos de cuáles son las funciones del potasio dentro de una planta y por qué son tan marcadas esas deficiencias. Pues aquí les dejo un pequeño resumen de qué es lo que le pasa a una planta con deficiencia de potasio. Y más que todo en esta misma línea de la susceptibilidad a patógenos y a insectos que podrían convertirse en una plaga. Entonces tenemos disminución del crecimiento,
también integridad de la pared celular, y bueno, eso deriva en infecciones y en ataques, en enfermedades. Para ir cerrando con respecto al nitrógeno, con el nitrógeno tenemos lo siguiente, y bueno, esto es una curiosidad únicamente, pero para ejemplificar, dijimos la semana pasada que el nitrógeno es un macronutriente, ¿verdad? Y que está implicado, está presente en moléculas como ADN, en el ARN, en las proteínas, en los aminoácidos, en enzimas, en la enzima más importante, más abundante en el planeta Tierra. No sé si alguien tomó apunte y que lo ponga en el chat, porque será tema a partir del miércoles, ¿verdad? Lo vamos a nombrar a la saciedad. Pero cuando hay una alta fertilización con nitrógeno, la planta empieza a tener mucha proteína, muchos lípidos, muchos carbohidratos, muchas grasas, vitaminas y minerales. Y eso es lo que les encanta a los herbívoros. Entonces encuentran un espacio, ¿verdad? Una planta muy rica en lo que a ellos les gusta o les favorece más para la alimentación. Tanto así que recordemos que las plantas de Rhizobium, que lo revisamos, las plantas de Rhizobium, perdón, las plantas de frijol o alguna leguminosa, en presencia de bacterias del género Rhizobium, generan los nódulos, pero esos nódulos tienen la particularidad de que si el suelo tiene mucho nitrógeno, hay poca actividad de la fijación biológica del nitrógeno por parte de las bacterias. Es cuando el suelo presenta poca cantidad de nitrógeno que sí hay una actividad fuerte de estas bacterias. Y pues es importante para la planta no tener un exceso en la absorción de nitrógeno, porque también lo recuerden aquel diagrama que vimos donde una planta con mucho nitrógeno produce muchas hojas, ¿verdad? Es muy suculenta, es una planta muy vigorosa, pero nos interesa que las plantas, si bien sean vigorosas, tengan un crecimiento vigoroso, ese vigor se detenga, ese crecimiento se detenga para poderle mandar todos esos recursos ya acumulados y ya ahorrados a los granos o al órgano que nos interesa, al órgano cosechable. Eh, con esto cumplo la parte de las imágenes que quedaron pendientes de la vez anterior y cubrir algunas consultas que también hicimos. No sé si tienen alguna consulta con la parte de nutrición, si han logrado estudiar, si han logrado leer el capítulo. Bueno, parece que no hay ninguna consulta. Eh, no sé si nos vamos entonces al receso de una vez. Sí, la pregunta es si volvemos del receso. ¿Tendrías algo más que tratar o...? De nutrición no. Ok. ¿Tienen preguntas? Pregunto entonces para ver si hace falta.
¿Tienen preguntas relacionadas con las clases que cubrí yo? O tal Bueno, sí. Don Werner, podemos hacer el siguiente ejercicio. Yo creo que para dinamizar un poco la segunda parte, Ujú. que durante estos 20 minutos son las 17:40, que durante estos 20 minutos pongan, cada uno busque o sea, que cada uno plantee una pregunta. Tal vez se nos haría muy grande el espacio, pero sí que al menos tengamos algunas consultas de ellos, de lo que ya hayan estudiado, si algo no les quedó muy claro y necesitan un refuerzo. Muy bien, me parece muy correcto, muy útil hacerlo así. Ujú. Entonces vamos a hacer un foro de preguntas. Yo lo de graficación yo venía trabajándolo en un video, podría terminarlo mañana y para que ellos tengan también y puedan pausarlo y eh, puedan revisar y seguir paso a paso la parte de graficación. Pero para ello sí necesitamos que durante la segunda parte, o sea, dentro de 20 minutos, vengan con preguntas, porque sería tal vez la última oportunidad que tengan bueno, hay horas de consulta, ¿verdad? Hay horas de consulta mañana conmigo, no sé, no recuerdo, bueno, con ustedes son los lunes, ¿verdad? Sí, los lunes. Ujú. Entonces se nos acaba el tiempo y ya tenemos un examen encima. Bueno, vamos a darle la palabra a Meilín. No, profe, yo lo que iba a decir es que sinceramente a mí sí me hace falta estudiar más, es porque mañana tenemos examen de suelos, entonces tal vez mañana sí le tengo unas preguntitas a las horas consultas suyas. Ok, perfecto. Pero hagamos el esfuerzo por hacer ese ejercicio de hacer alguna, de hacer una serie de preguntas y poderlas responder. Que nosotros se las respondamos o les ampliemos algún tema que ustedes en estos momentos no comprendan. Ya falta una semana y yo esperaría que ya al menos hayan repasado porque es bastante materia, son bastantes procesos, bastantes términos y realmente tienen que dominarlos. Entonces, si algo no les quedó claro, yo los invito a que para las 6, entonces tengamos ese foro de preguntas. Muy bien. Muy bien, nos vemos a las 6 entonces, Rubén. Hasta luego, muchas gracias, nos vemos. Bueno, si no hay consultas, yo no sé, o sea, ¿no hay dudas o es que no? Profe, a mí no Sí. me quedó claro, como muy claro, la importancia de la materia orgánica en la nutrición mineral. O sea, como que no capté muy bien la idea de eso. Bueno, Muchas gracias, Raquel. Perfecto, bueno, la materia orgánica, y aquí voy a solicitar un poco la ayuda eventualmente de don Werner, pero la materia orgánica, recordemos que el suelo, vamos a iniciar desde el principio, el suelo tiene, por lo general, una fracción de agua, una fracción aérea y una fracción mineral. Y una pequeña fracción, son 4 fracciones, y una pequeña fracción de materia orgánica. La fracción aérea y la fracción acuosa podría representar cada una el 25%, entonces tendríamos 25% agua, 25% aire, un 45% de fracción mineral y un 5% de materia orgánica. Todos esos valores cambian, ¿verdad? De acuerdo al suelo, también a cuál es el origen de ese suelo, ¿verdad? Al clima, al material parental y a la edad, inclusive de ese suelo. Entonces, esa fracción mineral es más bien la fracción mineral y orgánica es una fracción sólida, la otra es líquida y la otra es gaseosa, ¿verdad?
pero esa fracción sólida tiene importancia, ya lo dijimos, que la fracción mineral pues brinda de los elementos esenciales, que también es una buena pregunta, si alguien pregunta o le quedó duda de qué es un elemento esencial, ¿verdad? Pero esperaríamos a ver si hay una pregunta con respecto a eso. Pero bueno, de esa fracción sólida tenemos una fracción mineral que brinda los nutrientes, pero los nutrientes no vienen únicamente de la fracción mineral, también provienen de la fracción orgánica. Ahora, la importancia de esa fracción orgánica es que contiene una serie de microorganismos, como los que ejemplificamos, que eran las nitrosomonas, nitrobacter, que cumplen funciones de oxidación de compuestos nitrogenados. Y así para los demás nutrientes hay hongos, hay también bacterias que ayudan a que de tal vez materia orgánica reducida, por ejemplo, cuando ustedes tiran una cáscara de mango al patio, tiene que haber una acción muy fuerte de descomposición que lo realizan los microorganismos, ¿verdad? Y esos microorganismos descomponen la materia orgánica y al cabo de un tiempo, después de varios procesos de oxidación, esos, esos pequeños, esas pequeñas moléculas pueden ser absorbidas por la planta. Pero no solo acaba ahí. Hablamos de que también la orgánica le confiere estructura al suelo y eso se nota en los agregados o en los terrones que se forman. Y esos terrones tienen bastante cantidad de espacio aéreo y por tanto mejora el drenaje, la oxigenación, ¿verdad? Y otra ventaja que también es importante de la materia orgánica es que retiene humedad. Al retener humedad, más agua está absorbiendo la planta, al absorber más agua, más nutrientes, más fotosíntesis y más rendimiento. Entonces, ahí podemos ver que hay una alta relación entre la materia orgánica y la nutrición mineral. Además, y bueno, como ya lo he dicho antes, pero para recalcarlo, la materia orgánica contiene nutrientes, ¿verdad? Porque si es un mango que está en proceso de descomposición, pues ahí hay nutrientes y son los nutrientes esenciales de una planta. Entonces, no solo está el nitrógeno, el potasio y los nutrientes minerales, sino también está un nutriente que muchas veces lo olvidamos y es el carbón, el carbono. El carbono en suelo, y aquí es donde voy a solicitarle a don Werner que nos amplíe acerca de la importancia del carbono en suelo, pero como lo dije, tendemos a olvidar el carbono en el suelo, ¿verdad? Y la materia orgánica nos ayuda a que ese carbono esté presente en el suelo, que luego logre nutrir las plantas y que también ayuda a procesos de, como dije, de formación de agregados en el suelo y por tanto la, se reduce la compactación de un suelo y o al menos se evita ese proceso cuando hay una labranza tan fuerte y tan seguida. Cuando hay mucha labranza, se pierde la estructura, se libera mucho carbono del suelo, estamos perdiendo un buen recurso, ¿verdad? Dióxido de carbono que se libera a la atmósfera, pero estamos teniendo un suelo que se vuelve más inerte con la labranza, ya no retiene esa materia orgánica o no tiene tanta materia orgánica y como lo vimos es bastante importante, ¿verdad? También para lo que son las enfermedades. Inclusive hace unos meses, y es un trabajo que tengo ahí pendiente con una estudiante de maestría, se estaba generando un índice de competitividad, si lo pudiéramos decir,
o de rendimiento del café. Y uno de los factores claves es la cantidad de materia orgánica que hay en el suelo. Y pues eso depende de muchos factores, ¿verdad? No solo de agregar materia orgánica, sino de no utilizar herbicidas, de mantener una cobertura en el suelo, de tener una sombra permanente sobre el café y demás. Pero entonces vean que realmente la productividad, inclusive los escuché decir de una profesora ya pensionada, se llama Floria Berch, ella es especialista en nutrición de plantas. Ella dijo que la fertilidad de un suelo, antiguamente se hablaba que era la suma de bases, específicamente calcio, magnesio y potasio, pero que ahora había que sumarle la materia orgánica. Entonces, la fertilidad de un suelo se relaciona con la materia orgánica. Sí, bueno, yo quisiera agregar a lo que Rubén cubrió tan ampliamente. Bueno, yo no sé si, Raquel, si a usted le dice algo, ¿cómo se llama? Intercambio de cationes, le dice algo, capacidad de intercambio de cationes, le dice algo a ese concepto. Sí, profe, tiene que ver con, como con la capacidad de absorber nutrientes. Correcto, sí, en este caso estamos, bueno, los minerales de los que habla Rubén, algunos son aniones y otros son cationes. Por ejemplo, el calcio, el potasio, el magnesio son cationes, pero por ejemplo un sulfato es un anión, un cloruro es un anión. Y todos esos elementos, no importa su valencia, ni su carga positiva o negativa, son ineludiblemente necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Ha habido en la historia de la agricultura una evolución de las ideas. En los años, en la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, se enfatizó muchísimo la llamada revolución verde, que consistía básicamente en utilizar los fertilizantes en dosis altas para lograr que semillas mejoradas, cultivos, variedades que habían sido seleccionadas por su alta productividad, eh, permitieran producir una gran cantidad de alimentos. Aparejado a ese desarrollo de la genética y de los fertilizantes, se dio también la mecanización. Se concibió entonces que era importante arar los suelos, rastrearlos, mantenerlos mullidos y en un suelo así blando como una esponja, pues establecer los cultivos. De eso estamos hablando de los años 50 del siglo pasado. Ahí bueno, al finalizar el siglo XX, en la revista Nature, unos investigadores contestaron a la pregunta que cuál había sido la innovación más importante del siglo XX, el descubrimiento más importante. Y una mayoría de los investigadores coincidieron en que había sido el haber descubierto el proceso Haber-Bosch, que lo que permite es tomar el nitrógeno de la atmósfera, que es abundante, más de un 70% del aire que respiramos es nitrógeno, tomar ese nitrógeno gaseoso, que es N2, y mediante un proceso producir amoníaco y con eso fertilizantes nitrogenados. Gracias a eso se ha podido alimentar a muchas más personas que lo que habría sido posible sin tener esa invención del proceso de fijación artificial del nitrógeno atmosférico. Eso aparejado también a la invención de una serie de productos químicos para matar malezas, insectos, hongos, bacterias, en general nematodos. Todo eso nos hizo creer en los años 50 del siglo pasado que
En eso consistía la agricultura, básicamente, en ponerle fertilizante al suelo, laborarlo, o sea, labrarlo, ararlo y rastrearlo, sembrar la planta y luego aplicar una serie de productos para mantenerla en buenas condiciones. Sin embargo, la experiencia de estos más de 50 años que llevamos desde la Revolución Verde nos ha mostrado que ese enfoque provoca una mineralización del suelo. En otras palabras, se reduce el contenido de materia orgánica del suelo porque cuando se ara y se rastra, la materia orgánica se oxida y entonces el suelo pierde condiciones para servir de hábitat para una gran cantidad de microorganismos, entre los cuales hay bacterias, hay hongos, hay nematodos, hay lombrices, hay larvas de insectos, hay flagelados, hay un montón de, bueno, básicamente unos 5 o 6 órdenes de organismos que viven en el suelo y que cuando ellos están presentes se logra un suelo más activo, un suelo más vivo, un suelo con una mayor capacidad de intercambio de cationes, porque eso es otra capacidad que tiene la materia orgánica. Y en el caso particular del carbón, el biocarbón, llamamos biocarbón a tomar cualquier producto vegetal y llevarlo a una temperatura de unos 300 grados, de 300 a 600 grados, y en condiciones de poco oxígeno, lograr que entonces que esa materia orgánica se convierta en carbón. Ese es un carbón en el caso de, bueno, siempre que usamos productos vegetales, son estructuras tubulares que tienen muchos intersticios y espacios que sirven de hábitat, de refugio a los organismos que viven en el suelo y también sirven de repositorio para el agua. Entonces, lo que se hace es producir de algún residuo agrícola que sea abundante y de bajo costo, se produce biocarbón y ese biocarbón entonces se inocula haciendo un té de compost, o sea, con microorganismos, y eso se aplica al suelo. Y se ha notado que eso provoca un enorme beneficio porque activa el suelo, y un suelo vivo, un suelo que tiene muchos microorganismos, es un suelo más estable porque una de las formas de combatir cualquier desequilibrio en un sistema es tener una gran biodiversidad. Y eso se pierde cuando se mineraliza el suelo y cuando se usa la labranza. Entonces, la tendencia moderna de la agricultura es hacia un suelo, a considerar el suelo como un elemento vivo que se daña y que se estropea cuando uno usa agroquímicos. Hay personas muy radicales que dicen que no se debe utilizar ningún agroquímico en el suelo porque mata microorganismos y provoca desbalances. Hay otros más moderados que en ciertas circunstancias lo permiten, pero ciertamente sería mucho mejor no tener que usar agroquímicos para mantener ese componente vivo del suelo. Nuestro plan de estudios, por si les interesa esta línea, ofrece un curso de microbiología de suelos y hay también un curso optativo de agricultura orgánica. En esos dos cursos se ven todos los principios que explican ya con todo detalle cuáles son las funciones de los microorganismos y de los componentes que permiten a esos microorganismos prosperar en el suelo. Uno de ellos es el contenido de biocarbón y otro efecto que tenemos que considerar es que el suelo de todo el planeta es un enorme reservorio de carbón. Y ustedes saben que el carbón es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, si uno ara el suelo, oxigena el suelo, libera el carbón del suelo y entonces aumenta o se exacerba el cambio climático, que es consecuencia de esos gases de efecto invernadero. Eso es lo que quería adicionar a lo que había dicho
Rubén nada más. Muchísimas gracias, don Werner. Siguiente consulta. No sé si alguien tiene o queremos conocer la consulta de alguno de ustedes. Dice que no estamos grabando esta parte. Ah, bueno, ya se está grabando, sí. Sí, sí se está grabando. Okay. Desde el inicio se está grabando. Profe, Adelante, Lady. Es que yo tengo una duda sobre el potencial hídrico. Digamos, yo sé que es como la capacidad que tiene el agua para generar un trabajo, pero es que en la clase pasada usted dijo que el agua va de lo húmedo a lo seco por el potencial hídrico y que hay alto potencial hídrico en un lugar seco. No entiendo, es que yo pensaba que más bien había potencial hídrico en un lugar húmedo. Eso es lo que no me queda claro. Ok, tal vez para que don Werner conozca los antecedentes de esta. Ocurre lo siguiente, que llego yo a una ferretería y voy a dibujarlo acá. Vamos a... A ver cómo está ese Picasso que tenés en el alma. Vamos a hacer líneas rectas para que quede todo mejor. Ok, Entonces, tengo una pared de bloque y entonces llegué a una ferretería y le consulto al especialista de pinturas o bueno, sí, al especialista de pinturas. No voy a dar una opinión sesgada. Entonces le pregunto, o más bien le comento, que yo necesito una pintura que vamos a ver, bueno, esta es la pared, acá está el nivel de suelo, más bien lo voy a dibujarlo en café. Este es el nivel de tierra, el nivel de suelo, sí. Aquí está el nivel del suelo. La pared está mucho por debajo, tal vez tiene 50, 60 centímetros por debajo de ese nivel del suelo. Pero además, la lluvia siempre va en esta dirección. Siempre, bueno, hay viento, entonces empuja las gotas de lluvia en esta dirección. Y entonces mi consulta fue la siguiente. Yo necesito una pintura que cuando las gotas se estrellen sobre la pintura, que es la primera capa que está ahí, caigan de una vez al suelo. O sea, que la pared no absorba, que la pintura impida el ingreso del agua. Pero, claro, aquí hay suelo, ¿verdad? Este suelo se humedece, entonces vamos a dibujarle algo celeste, se humedece. Y esa humedad, aquí no pinté porque aquí no puedo llegar con la pintura, tendría que volar pala y lavar mucho para llegar con la pintura ahí, pero entonces el agua va a ingresar y si el suelo está húmedo y la pared está seca, entonces la humedad va a ir siempre hacia lo más seco. Entonces, aquí la parte superior, asumamos que aquí hay un techo, un alero, entonces esa pared va a estar muy seca en la parte de arriba, va a estar muy demandante de humedad. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio, ¿verdad? Hay un equilibrio e inclusive dijimos que esto funciona como un osmómetro, realmente, porque va a intentar el agua subir y va a llegar, no va a llegar arriba, sino que va a llevar en el punto en el cual la gravedad ejerce una presión hacia abajo de la misma magnitud de la capacidad que tiene esa pared o esa necesidad, la necesidad de agua que tiene. Claro que influye mucho aquí la capilaridad, ¿verdad? Qué tan higroscópico es ese material y demás. Pero puse el ejemplo porque cuando tenemos una planta acá, vamos a dibujar sus hojas, tenemos otra hojita por acá, y por acá abajo tenemos la raíz. Entonces, vimos en algunas imágenes que hay un gradiente de potencial hídrico. Y ese gradiente de potencial hídrico
Vamos a ver, vamos a irlo, esto es un perfil de la planta y vamos a ir poniendo algunos valores de potencial hídrico. En suelos es muy común hablar de 0,3 bares. Sí, ¿verdad? O aquí son megapascales, vamos a ver. Megapascales, mejor, sí. Megapascales, sí, vamos a usar megapascales. Para no megapascales, ok. Pero aquí en la atmósfera, una imagen, no sé, nos hablaba de, bueno, recuerdo algún valor, 72 megapascales. Ambos son negativos, Rubén. Sí, perdón, aquí se me va. Aquí se me va el... Es que quería hacer una flecha en el dibujo, pero bueno, no la hice poniéndole un valor negativo ahí. Entonces, 0,3 megapascales. Ahí estamos. Pucha, me quedó uno encima del otro. Vamos a ver cuál... Vamos a borrar esto. Y vamos a enmendar. Menos 0,3 megapascales. Perfecto. Entonces se necesita de este gradiente, no sé, tal vez la raíz, podemos tener menos 2 megapascales, las hojas menos 5 megapascales. Entonces se ocupa ese gradiente. Entonces, si lo queremos decir de una forma sencilla o coloquial inclusive, el agua va de un medio húmedo a través de un gradiente de potencial hídrico hacia una atmósfera que está muy seca, porque esa atmósfera está sedienta de humedad, tiene una demanda. Recordemos el concepto de humedad relativa, ¿verdad? Que si esa humedad relativa baja a un 40%, tenemos todavía un 60% de capacidad para que esa atmósfera se sature de agua. Ya después de esa saturación, pues vendría un punto de rocío, pero es muy demandante. Entonces, es ese gradiente y es eso ir de lo húmedo a lo seco lo que mueve el agua dentro de la planta y también lo que va a mover el agua en nuestra pared. No sé si quedó un poco más claro. Sí, profe. Okay. Profe, entonces se puede decir que el potencial del aire es mucho más negativo que el de las raíces y por esa razón es que, digamos, sube el agua. Sí, sí, en el entendido en que la atmósfera... vamos a ver, voy a ampliar un poco el tema acá. La planta siempre mantiene el potencial hídrico. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo hace una planta en un ambiente húmedo con una humedad relativa del 99%? Entonces no tenemos una atmósfera que está demandando de humedad, es muy pequeña esa demanda. Bueno, ahí actúa un poco la presión de raíz, ¿verdad? Que nos explicó don Werner. Ahí actúa la presión de raíz, justo como un osmómetro, provocando una presión, que la presión tiene signo positivo, entonces logra empujar agua hacia arriba de las hojas. Es curioso, yo, bueno, cuando fui estudiante, era asistente de un profesor y medimos presión de raíz en varias plantas de sotobosque, algunas plantas de producción para la producción comercial, y nos dimos cuenta de que, perdón, o advertimos en los datos de que la presión de raíz es mayor cerca del mediodía, ¿verdad? Entonces dice uno, pucha, pero esto me contradice lo que nos explicó don Werner de que se manifiesta en las madrugadas, porque en las madrugadas no hay una demanda evaporativa importante o al menos considerable. Entonces, este osmómetro empuja agua y sale por los hidatodos, sale a través de estos pequeños canales
Entonces, ¿por qué se manifiesta más a mediodía? Bueno, se manifiesta más a mediodía debido a que es cuando la planta más requiere que haya una presión y que le empuje agua hacia las hojas para evitar cavitación. Claro que se manifiesta en las madrugadas porque no tenemos esa atmósfera demandando de vapor de agua, no le estamos robando agua a la planta. Entonces, el asunto con la presión de raíz hace que haya una absorción, aunque haya poca humedad relativa, que fue la consulta de la estudiante. Pero no siempre hay una, digamos, mi respuesta es sí. Siempre la atmósfera, o al menos en condiciones, en las condiciones del libro, en las condiciones en las que se estudia los potenciales hídricos y en los que se quiere evidenciar los procesos y el gradiente de presión, este gradiente que dibujamos aquí a la derecha, sí existe esa atmósfera tan seca, pero ocurre la situación de que hay plantas, de que la atmósfera está tan húmeda, plantas que no reciben más que 5 minutos reciben destellos durante sumados, pequeños destellos que si se suman alcanzan 10, 20 minutos durante el día, y eso no sería suficiente para promover el ascenso del agua. Entonces, repito, mi respuesta es sí, pero en esas condiciones de docencia. Pero si nos vamos, sabemos que no siempre ocurre, que tenemos una atmósfera y hay lugares donde la humedad relativa se mantiene al 99% y tal vez baja al 98%. Entonces, y aparte de eso tenemos un dosel muy denso arriba de árboles, inclusive varias capas, ¿verdad? De varias coberturas, varios estratos de hojas que impiden la llegada de la radiación. Entonces, existen particularidades. Aún así, la planta siempre tiene un potencial más negativo conforme más alta esté la hoja, aunque sea mínima la diferencia. Vamos a poner vamos a ponerlo aquí, 0, menos 0,3. Podríamos tener menos 0,35, menos 0,40, menos 0,45. Solo por ejemplificar todo esto en megapascales, ¿verdad? Pero siempre mantiene este potencial. Porque si los potenciales fueran iguales en todo el perfil de la planta, simplemente las hojas, aquí me hizo falta dibujar algunas hojas, vamos a dibujar aquí un par de hojas. Imaginémonos que estas son las hojas de menos 0,35. Si ambas tuvieran menos 0,35, estas y estas, pues no habría cómo el agua ascendiera a estas y simplemente se marchitan y se secan. Pero este diferencial en el potencial hídrico mantiene a toda la planta turgente. Espero haber respondido. No sé si don Werner tiene algo que agregar a la respuesta. Bueno, quizás nada más decir que en la presentación que yo les hice, ahí venían unos datos desde 100% de humedad relativa en el aire, en cuyo caso el potencial hídrico del aire sería 0, pero ya cuando la humedad relativa es 0.99, por ejemplo, que es casi 100, ¿verdad? Ya ahí ocurre lo que dice Rubén, hay suficiente diferencia de potencial hídrico como para que haya un intercambio de agua de forma gaseosa, que es lo que llamamos transpiración, y eso provoca que el agua de la hoja sale hacia la atmósfera
y como existe cohesión entre las moléculas del agua y son, yo les decía que es como un rosario, ¿verdad? O un collar, todas las bolitas, las cuentas del collar son moléculas de agua y están pegadas por los puentes de hidrógeno. Entonces, cuando una de ellas se hace gaseosa, como lo pueden ver en los videos que les suministramos, tira de las otras que siguen siendo líquidas para que se reponga su espacio, el espacio que ella dejó al irse para el aire, y en esa forma hay un continuum que comunica la solución del suelo con las raíces, con los tallos, las hojas y finalmente la atmósfera. Eso es lo que dice la teoría de cohesión-adhesión. Cohesión por la atracción de los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua entre sí, que también observamos en el dedo cuando hicimos esa demostración que hizo Rubén en la primera conferencia. Y luego la adhesión, que es esa fuerza también que se establece entre el agua y las paredes de los elementos de los vasos y de las traqueidas. Esas dos fuerzas combinadas y dado el tamaño de los elementos de los vasos que difícilmente pasarían de 700 micras, digamos, en casos de vasos muy grandes, la columna de agua no se interrumpe en ese continuum desde la solución del suelo hasta la atmósfera. Y entonces la diferencia de potencial hídrico mucho más negativo del aire con respecto al interior de la hoja provoca que haya una fuerza que la vimos como lo vimos en el caso del suelo. Hablamos de que las células del mesófilo esponjoso y de empalizada están hidratadas, están cubiertas por una película de agua y que conforme se seca, los meniscos se hacen más de radios más pequeños y recuerden que entonces se genera una fuerza que es igual a -2 por la tensión superficial del agua dividida entre el radio de ese menisco, de ese círculo que se puede dibujar en esa cubierta de agua. Y eso es un enorme potencial, es un potencial hídrico muy negativo. Y por eso se da ese movimiento del agua. Vean ustedes que el trabajo no es posible, como también lo dijo Rubén, al final la capacidad del agua de hacer trabajo, ese potencial que llamamos potencial hídrico, que sería una derivación del potencial químico del agua, solo existe si hay una diferencia de potencial. Si no hay diferencias de potencial, el agua no tiene capacidad para hacer trabajo. Pero como lo hemos visto y lo demuestran los datos que se han levantado en árboles muy altos y en plantas más pequeñas, existe un gradiente de potencial hídrico que va haciéndose cada vez más negativo desde el suelo hasta la atmósfera. Y eso combinado con las características físicas del agua y el diámetro de la tubería interna del xilema hacen posible que se logre hacer ascender el agua hasta más de 100 metros. Recuerden ustedes que se requiere 0.1 megapascales para cada metro. Entonces, incluso en un árbol de 100 metros, con -3 megapascales que tengamos de potencial, de diferencia de potencial, ya es suficiente para llevar el agua a los 100 metros, ¿verdad? Y muy a menudo se consigue más que -3 megapascales, ¿verdad? De diferencia de potencial. No sé si hay alguna otra duda. Profe, Adelante. con respecto a esto que estamos hablando, entonces, ¿cómo funcionaría la absorción de la planta cuando se utilizan nutrientes foliares? Porque, digamos, por el cambio potencial, lo que la hoja busca es sacar el agua en vez de meterla, entonces... Bueno, les puedo mandar el capítulo de un libro hecho por la hija de Horst Marschner. ¿Cómo se llama ella? Petra Marschner. Hay una profesora de la escuela de la Universidad Politécnica de Madrid que tiene como 15 años de trabajar en ese problema que usted señala. Tratar de explicar cómo es que entran
todas las cosas que queremos meterle a la planta por las hojas. Bueno, y ellos lo explican por el hecho de que la cutícula, que es esa capa impermeable que solo no cubre los estomas, ciertamente es una barrera impresionantemente buena para evitar que entre el agua o que salga. Más bien la intención de la planta es evitar que salga. O sea, que solo salga por los estomas porque los estomas los abre y los cierra según sea necesario. Sin embargo, viendo al microscopio, esa cutícula se nota que tiene fracturas, que no es totalmente homogénea. Y es a través de esas fracturas y a través de los mismos estomas que se explica la entrada de minerales diluidos en agua que se le aplican a las hojas, al follaje. Además, usamos aditivos, usamos productos que disminuyen la tensión superficial del agua y entonces provocan que el agua no sea repelida con tanta fuerza por la cutícula, sino que haya una menor repulsión, digamos, y eso hace posible que entren los fertilizantes. Bueno, no solo queremos meter fertilizantes, a veces queremos meter también fungicidas sistémicos, por ejemplo, o herbicidas. Pero sí es a través de esas fracturas que tiene la cutícula de las hojas que es posible hacer llegar esos productos hasta cierto punto al interior de las hojas. Les voy a poner en mediación virtual ese capítulo para que lo lean si desean. Es una buena lectura, son como 8 páginas, una cosa así. Hay un par de diagramas ahí que pueden buscar en la lectura y ahí pueden leer a la par de los diagramas lo que dice el texto y ahí se explica básicamente cómo creemos que funciona, cómo creen ellos los autores que funciona eso. Muchas gracias, don Werner. No recuerdo quién hizo la pregunta, pero muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, en términos, digamos, generales, ¿cómo se conoce que un elemento está deficiente en X planta, digamos, además de cosas observables, digamos, visuales? Sí, bueno, esa pregunta es sencilla de responder. La deficiencia, como lo dijimos, la deficiencia desde un punto de vista fisiológico, ¿verdad? Es cuando la planta ya no tiene la suficiente cantidad de un elemento, o cuando adolece de no poder contar con el sustrato requerido cuando ella lo necesita, hablando de un elemento en específico. Las deficiencias se manifiestan por los síntomas que pueden ser reconocidos. Lo vimos, ¿verdad? En aquel cuadro, cómo reconocer si es de elementos mayores, de menores, si hay una necrosis o una clorosis. Pero también existe una herramienta que es bastante sencilla y bastante barata, que es el análisis foliar de los tejidos. Bueno, perdón, el análisis foliar es un análisis que consiste en tomar una muestra de hojas, y voy a adelantarme un poco aquí al tema. El análisis foliar, ustedes lo hacen, van al campo, toman una muestra de hojas, la llevan al laboratorio, en el laboratorio se realizan una serie de pruebas, ¿verdad?, que nos dicen la concentración de cada uno de los elementos esenciales de la planta, no de todos, pero sí de la mayoría, y con base en ensayos que se han realizado de ver el rendimiento, de conocer el estado de la planta, entonces hay rangos, lo mostré en la clase, que hay algún rango, ¿verdad?, de si el nitrógeno está del 2.5% al 3% está en un rango adecuado, si está por menos de 2.5 ya es deficiente,
por encima de ese rango es un consumo de lujo y más allá, muy al extremo derecho, pues sería una toxicidad. Importante que de la hoja que se muestrea es una hoja que se le llama en fisiología la Fmax, o sea, la hoja que tiene la máxima fotosíntesis. Es una hoja de 20 años, es una hoja veinteañera. Voy a poner un ejemplo, voy a hacer una analogía. Si ustedes tuvieran que hacer una carrera de 500 metros plano, ustedes pueden elegir gente de su familia y de cualquier edad. Pueden escoger un primo, un bebé, un señor ya mayor. Pueden escoger a quien quieran. Yo escogería a una persona de 20 años. ¿Por qué? Porque es una persona completamente desarrollada, que ya creció y tiene su metabolismo en su máximo potencial. Sin duda alguna, en una carrera de 400 metros, una persona ya de 40 ya no rinde tan bien como alguien de 20 o de 25. Es por eso que los futbolistas y la mayoría de deportistas pues tienen un periodo ahí en el cual son explotados, pudiéramos decirlo, pero no hay un futbolista que pase de los 40, ya los 35 ya se están retirando, ¿verdad?, del fútbol, no porque no puedan jugar, no porque no tengan capacidad, sino porque su máximo potencial ya pasó. Entonces esta es la hoja que se muestrea, es la hoja que activamente está absorbiendo nutrientes y los está utilizando para construir. Es aquella hoja cuyo metabolismo de carbono y por tanto también de los otros elementos, la asimilación de los demás elementos es la más fuerte. Entonces es esa hoja la que se muestrea, se lleva al laboratorio y, como los dije, con rangos que nos hablan pues de la experiencia, ¿verdad? Es una mega base de datos, por así decirlo, una base de datos muy fuerte que se construye a través de la experiencia y de la concentración, por así decirlo. Si tenemos hojas de lechuga, entonces si vemos que esta lechuga crece bien, entonces reportamos cuáles las características tanto de crecimiento, características visuales de esa lechuga. Pero si tenemos una que está amarilla, muy pequeña, podemos hacer un análisis foliar y si nos sale deficiente de nitrógeno, pues podríamos aducir de que ese amarillamiento pues se debe a la deficiencia de nitrógeno, siempre y cuando las demás condiciones sean iguales para ambos tratamientos, ¿verdad? ¿Quién preguntó? No recuerdo el nombre. Bueno, muchas gracias por... No sé si respondí bien o si don Werner tiene algo que agregar. No tengo nada que agregar, yo creo que está muy bien. Ok, muchas gracias. No sé si ¿Profe? tiene alguna consulta. Sí. Sí, con respecto a esto, usted, ha mencionado que el ion potasio ayudaba a las células guardas a abrir y cerrar estomas, ¿verdad? Entonces, si la planta tuviera una deficiencia de potasio, ¿se vería implicado también este proceso? Voy a iniciar la pregunta. Voy a iniciar, perdón, la respuesta. Hay algunas funciones metabólicas que son muy conservadas, lo que los genetistas llaman muy conservadas, pero no vamos a hablar de genes, sino vamos a hablar de funciones metabólicas conservadas. O sea que independientemente de muchas mutaciones que haya sobre una especie vegetal o animal, hay funciones en las cuales intervienen tantos genes y son funciones que son imprescindibles para la vida, que son muy difíciles de alterar. Por ejemplo, el latido de un corazón,
la actividad cerebral, ¿verdad? Que entonces la evolución las hizo independientes de la razón. A lo que quiero llegar es que yo asumo de que el cierre estomático viene siendo un tanto conservador en el sentido de que es una función tan esencial para la planta que, pero aquí don Werner me va a ayudar, porque desconozco bien esta parte de la biología de los estomas. ¿Qué tan fuerte tendría que ser una deficiencia de potasio como para que haya una interferencia, ¿verdad?, negativa en esta actividad estomática? Sí, tendría que ser extraordinariamente alta. Yo coincido con vos, el cierre estomático es vital para la planta porque la posibilidad de morir por sequía es muy alta, debido a que se tienen que abrir los estómagos para que entre el CO2 y hacer fotosíntesis. Inevitablemente, al hacer eso, la planta se expone al desecamiento. Pero mucho antes de que haya una deficiencia de potasio, un nivel, digamos, tan severo de deficiencia de potasio que trastorne la función de los estomas, antes de eso ocurriría pérdida de tejido foliar por necrosis, que bueno, sería pérdida de área foliar, que también es una pérdida grave para la planta. Bueno, tenemos una experiencia que fue una tesis que se hizo con palma de aceite relacionada con esta enfermedad que llaman flecha seca de la palma de aceite. Y ahí lo que se postula en esa tesis es que la pérdida de las raíces finas de la palma, debido al anegamiento, es decir, a tener hipoxia, o sea, hipo significa bajo, hipoxia es poco oxígeno, o sea, cuando el suelo tiene poco oxígeno, las raíces más finas se mueren porque no pueden resistir esas condiciones. En la palma de aceite ocurre eso, y entonces el mecanismo que vamos a ver más adelante en el curso, pero que les he adelantado un poco, es que las raíces son las primeras que experimentan la sequía del suelo, la condición seca del suelo, y que usando un regulador de crecimiento que se conoce con el nombre de ácido abscísico, envían las raíces a las hojas una señal de ácido abscísico, y eso es lo que cierra los estomas. Pero si las raíces finas ya no están porque se murieron, lo que ocurre con esa palma de aceite es que entonces la palma pierde la capacidad de cerrar los estomas, pero no por una deficiencia de potasio, sino por una deficiencia, por no tener la señal disponible del ácido abscísico. Y entonces una de las manifestaciones de esa enfermedad de la flecha seca de la palma es precisamente que las plantas que están graves, ustedes las parten el tallo y se dan cuenta que tienen una espuma seca, o sea, no es es una planta con muy poco contenido de agua interno, que desde luego contrasta con una planta sana. Y eso se atribuye a un problema de descontrol, desregulación del aparato fotosintético debido a la carencia de raíces finas responsables de enviar la señal de ácido abscísico desde la raíz hasta los estomas de las hojas. Y entonces la planta se suicida, en cierta forma, se seca ella misma porque no cierra los estomas como debería, y entonces la planta pierde agua en cantidades descomunales y termina secándose por dentro. Muchísimas gracias, espero que haya quedado cubierta tu pregunta. Si hay alguna consulta más. Bueno, ha sido provechoso, ya llevamos 1 hora en preguntas. Ok. Nos gustaría un poco más, pero
Rubén, si lo tienes a bien, podríamos hacer, bueno, ahora ojalá que lo tuyo no sea grave, pero les ofrezco a ellos, bueno, yo fui estudiante también, todos fuimos estudiantes, ¿verdad? Y eso de tener un examen el día siguiente puede provocar que haya un antagonismo como el del calcio y el potasio, o el calcio y el magnesio, ¿verdad? Entonces, que se estudie más suelos ahora que lo que se estudia fisiología. Pero tenemos una oportunidad el lunes en la mañana, si les parece, de hacer una sesión de 1 hora también, 1 hora y media, en Zoom, ¿verdad? Por lo menos yo podría atenderlo, si alguien lo quiere hacer. Tipo, qué sé yo, bueno, como hay que irse a Turrialba, yo diría que debería ser ojalá tempranito, tipo 8 de la mañana, una cosa así. Como el centro del que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Hacer entonces una sesión de 1 hora, 1 hora y media, para que ustedes, ya ahí sí, porque es el mismo día del examen, supongo que tendrían algunas dudas y podemos entonces revisarlas. No sé si vos tendrías chance, Rubén, si no, yo los puedo atender. Sí, yo creo, es que hoy mandaron a un compañero a la casa por sospechas, es sospechoso de COVID, el hermano tiene COVID y ambos cuidan a la mamá. A la pucha. Contacto directo, sí, son cuidadores de una adulta mayor y ya el hermano de él salió con COVID. Más bien ojalá que la mamá no, porque es una señora ya muy mayor. Si a él lo mandaran para la casa, yo tendría que cubrir parcialmente las horas de él el lunes, porque ahí hay algunas actividades que hay que, o sea, los alumnos van a ir al tecnológico día lunes, entonces tendría que estar ayudándolos, orientándolos un poco en las labores que tienen que hacer, pero yo hago ese espacio de 8 a 9, no tendría dificultad. Ok, entonces, si quieren, dejémoslo ya en firme. Entonces, de 8 a 9, 9:30, bueno, ahí podemos atender dudas el mismo lunes, ¿de acuerdo? Más bien, lo que yo les recomiendo, que esa es una buena práctica, es que conforme van estudiando y les surge una duda, entonces, si no la pueden resolver, entonces nos la mandan por un correo o lo ponen en, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, ¿verdad? Para que todo el mundo la vea. Y así cuando llegamos el lunes tenemos, no sé, 5, 6, 10 preguntas que ustedes plantearon y nosotros mismos podemos preparar las respuestas con más tiempo, ¿verdad? Si nos llegan a tiempo. Ok, ¿les parece entonces? Lunes a las 8. Sí, profe. Ok, yo les mando la invitación y te la mando a vos también, Rubén. Ojalá que lo tuyo no sea más serio. Yo te veo un poco afectado, pero bueno, vamos a ver. Pensemos positivamente, ¿verdad? Yo aquí estoy haciendo la invitación, ya en un minuto se las... Ah, ya la estás haciendo, ok. Bueno, perfecto. Sí, puedes ponerle centro o lo que sea. Bueno, centro le llamamos nosotros. No sé si esa palabra se perdió. Yo no sé si los estudiantes actuales la usan. Centro de estudio, ¿no? Un centro. Los profesores daban centros antes, ¿no? Yo les voy a mandar acá el capítulo que ya lo encontré sobre absorción de iones por las hojas. A ver, ok. Allá va. Muy bien, entonces quedamos hasta aquí, Rubén. Sí, correcto. Ok. Ahí está, ya les acabo de mandar la invitación para el lunes. Ok. Bien, y sí, más bien, bueno, agradecerles a todos, muchísimas gracias y nos vemos lunes. Perdón, nos vemos miércoles. Sí, sí. El miércoles a la hora convencional, y ahí empezaríamos con la primera sesión de la segunda unidad, sí. Sí, correcto.
Está bien, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.